Bueno, otra vez yo por aquí, siguiendo como con este documental, proceso, videos, lo que sea, de mí para mí. Em, Esta vez quiero hablar un poco más de lo que es mi historia, de lo que fui, de lo que soy, de dónde vengo, sí o qué. Para quien me sirva, bien, para quien no, genial, porque es para mí y hace parte también como de ese proceso que estoy llevando, ¿sí? Mirar hacia atrás, reconocerme y también pues siguiendo como los consejos de los mentores que estoy llevando. Y bueno, quiero que me conozcan un poco más. Pues mi nombre es Pablo Orrego Ospina. Tengo 27 años, nací un 29 de abril de 1997 según mi mamá a las 9 de la noche. No tengo ni idea en qué clínica nací. Soy el hijo menor de dos hermanos, o sea, soy el menor de dos hermanos. Tengo un hermano que tiene 40 años, me lleva ya bastante tiempo. Mi papá y mamá aún siguen juntos después de 40 años, no sé. Mi infancia fue muy feliz, no hubieron complicaciones, la verdad no fui un niño que haya pasado por temas traumáticos o que tenga una historia así como de fui abusado o me abandonaron o me maltrataron o no. Como todos sí tuve ciertas falencias, ciertos vacíos, ciertas cosas que hasta ahora me doy cuenta, pero en retrospectiva y recordándolo, pues fue una infancia bastante feliz, en una casa muy de familia. Mi papá todo el tiempo trabajaba, siempre estaba con mi mamá y pues los fines de semana cuando él descansaba, pues aprovechaba y pasaba tiempo conmigo. Mi hermano nunca estuvo presente, él siempre prácticamente se crió donde mi abuela y pues como había tanta diferencia de edad, o sea, eran varias cosas. Había mucha diferencia de edad, nunca estuvo y su manera de ser es totalmente opuesta a la mía. Es un ser, ¿cómo decirlo? Diría yo que tímido, pero no es tímido, sino que es como demasiado en sí mismo. Entonces como que le costaba, porque ahorita pues también ya ha trabajado cosas, pero expresar. Entonces yo siempre tuve como esa añoranza, ese vacío, esa ilusión de tener ese hermano al que yo cuando yo veía pues quería abrazar, quería que jugara conmigo, que me dijera, que me cargara, pero la verdad pues nunca pasó. Lo máximo que me hacía siempre era como así, y ya, eso era todo. O me veía y me hacía así, y ya, eso era todo. Nunca jugué con mi hermano, nunca tuve un recuerdo de que compartiéramos juntos, de que viéramos una película, de que fuéramos a la tienda a comprar algo juntos, de nada, absolutamente nada. Entonces prácticamente pues me crié como un niño, como un hijo único, al igual que él, ¿cierto? Entonces siento que desde ahí pues ya hay como cierto vacío, ¿sí? Que se genera porque sí, porque así tuvo que ser. Viví en un barrio que se llamaba La Carola muchos años de mi vida, la mitad de mi vida prácticamente. Tengo 27 años, o sea, más o menos hasta los 10, mentiras, 10 años viví allá. Fue una infancia muy bonita, tenía un gran amigo pues al frente de la casa que se llamaba Daniel. Me acuerdo que desde pequeño pues nos gustaba como subirnos a las tejas, como al techo de la casa, a ver el atardecer porque mi ciudad es muy montañosa y vivíamos en una parte súper arriba de la ciudad, entonces los atardeceres eran brutales. Jugábamos mucho, me acuerdo que jugábamos tenía una pista de esos carros como eléctricos, jugamos bastante a eso. Desde pequeño siempre he sido como súper enamoradizo, como súper coqueto, como súper... Me acuerdo que también había una chica por ahí, por el barrio. O sea, era una falda y habían varios niños. Y dentro de esos niños habían niñas también, ¿cierto? Pero había una niña que era más grande, mayor, no sé, pónganle 6 7 años mayor. Y me acuerdo que yo me la pasaba tonteando, yo era muy loco, me la pasaba caído en el suelo, raspándome, haciendo como payasadas para hacerla reír. Y yo iba a la tienda y me compré unos bombones de chocolate y los bombones traían como una tarjetita como con un mensajito. Entonces yo iba a la tienda y le decía a mi papá que me comprara un bombón de esos para llevarle a Natalie, así se llama ella. Me comía el bombón y le subía la tarjeta, pero pues tenía el detalle, sí o qué. ¿Qué más? Siempre fue un niño, siento yo como muy...
miedoso, por así decirlo, le temía mucho a la oscuridad, a sentirme solo, a sentirme, sí, como solo en un espacio, pues porque, como bien les dije, no tuve nada traumático, pero digamos, el trabajo que ahora siento que debo hacer es que me cuidaron tanto y me amaron tanto que en algún punto me castraron en muchas cosas. Entonces era un niño al que pues nunca le faltó nada y pues cuando quería algo pues lo tenía de una. Entonces siento que me hice débil en ese aspecto. Entonces era muy mimado, me cuidaban mucho, entonces me costaba mucho estar solo y desarrollé un apego súper grande a mi mamá. Entonces me daba constantemente mamitis. Digamos, era complicado porque a veces me quedaba en la casa de una tía con unos primos o algo y llegaba un punto donde yo sentía como un ataque de pánico impresionante. Pues yo sé que todos los niños o la mayoría de niños han sentido eso, como extrañar a la mamá, pero lo mío era como algo crónico, era algo complicado. Tanto así que muchas veces nos fuimos para Cali unos primos y yo estaba pues obviamente muy pequeño y los hacía devolver de Cali porque no aguantaba, yo no sé qué era lo que me pasaba y todas estas cosas que voy diciendo son como wow, cosas que voy sacando, que voy diciendo y que en algún punto cuando vuelva a ver este video puedo volver a anotar, a revisar y pues es información que hay para mí, para trabajar y pues finalmente ese es el propósito, sí. Entonces, pues como robinando, volviendo al tema, mi infancia fue chévere, fue bonito. Recuerdo con mi papá los domingos yendo a la revoltería a comprar papaya con banano y crema de leche. Lo revolvíamos todo en una coca y comíamos súper delicioso. También comíamos coco. Íbamos a una parte que era como un tierrero y él me hacía como unos canales con un cuchillo para yo jugar con unas bolitas, con unas canicas. Elevábamos cometa, fue bacano, el ambiente de diciembrino era muy chévere porque era pues de ese ambiente clásico de las cuadras que mataban marrano y que todos se conocían y era bacano, los niños jugaban, los grandes pues estaban bebiendo, bueno, en fin. Fue muy bonita pues como esa parte de mi infancia. La parte del jardín para mí fue brutal, brutal, brutal. Estudié en un jardín que se llama Burbujitas. En este momento pues tengo el privilegio de poder visitarlo y todavía está vigente el jardín. De hecho mi sobrino estudia allá. Una etapa espectacular en mi vida, de mucho crecimiento. También me costó un poco adaptarme pues por el tema de la mamitis que les digo. Pero la verdad me sentí súper cómodo. Yo siento que en el jardín fue donde empecé a reconocer mis habilidades como de liderazgo, porque de cierta manera me sentía como popular, o sea, me sentía como diferente y siento que me tenían un aprecio diferente por mi manera de ser, sí, como, no sé cómo decirlo, ni siquiera lo recuerdo, tal vez como alegre, jovial, como no sé, como diferente. Entonces, pues, chévere. Me acuerdo que en el jardín tuve una novia, se llamaba Valentina Robledo y era la niña más linda de todo el jardín, lo puedo asegurar. Entonces sí, esa etapa fue chévere. Luego llegó la etapa del colegio, ahí fue donde todo empezó como a combinarse. Porque pues ya me empezó a dar muy duro pues el hecho de entrar al colegio ya, a sentirme solo. Y empecé a pasar por unas crisis porque no me lograba adaptar al colegio. Porque extrañaba mucho a mi mamá y a mi papá y bueno, hacía el berrinche, eso y lo otro, me costaba bastante. Aparte de eso, pues yo empecé en un colegio que se llama Colseñor, era un colegio privado, es un colegio privado donde estudió mi hermano. Y pues aparte de que tenía como ese problemita, bueno, el problema no, pues como eso que estaba trasegando, que estaba pasando, eh, hubo una vez donde fui víctima como de bullying de unos niños, pues yo estaba en el baño, pues estaba tratando de hacer del 2 normal, un niño ahí tratando de hacer del 2 en el baño. Cuando llegaron unos niños más grandes, ni siquiera me acuerdo cuánto más grandes, pero más grandes, y pues obviamente me abrieron la puerta del cubículo donde yo estaba ahí pues haciendo lo mío, y pues se burlaron de mí y pues marica, eso fue súper impactante. No sabemos el gran impacto que puede causar pues eso en un niño, entonces fue complicado. Aparte pues lo otro que pasaba, entonces pues me pasaron de colegio donde estaban unos primos y al principio también fue súper duro acoplarme, estuve como con un apoyo de la psicoorientadora y más o menos estuve así como hasta el quinto año, como hasta quinto año yo todavía tenía como esos ataques como de pánico, de no sé cómo expresarlo, como unas ganas de vomitar y no sé, en fin. Entonces
eso me causaba bastante como sufrimiento en ese momento, el tema de estar tan apegado a mis papás. Y eso me lo reforzaban y me lo reforzaban y me lo reforzaban ellos, pues desde todo su amor, ¿sí? Queriendo, pues, no sé, ayudarme, por así decirlo. Pero digamos, yo no salí de la cama de mis papás hasta los 12 años, 11 años, imagínense ustedes, yo súper grande y dormía súper incómodo, ellos también, pero no era capaz de dormir solo. Pues porque me daba miedo, sentía que me miraban, sentía pues, el típico susto, pero pues ellos tampoco pues me apoyaron como a, no, no, salga, 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 sí o qué. Hay algo que siento que, que es muy, muy, muy personal. Creo que nunca lo he dicho en voz alta. Y creo que ahí hay a raíz de eso, ha habido información que supongo que todavía cuela en mi cabeza. Y es que pues como todo niño, bueno, o no como todo niño, pero en algunos puntos me tocó, no, me generé pues ver a mis papás mientras están, si me entienden, como que danzaban, mientras pernoctaban, mientras se acurrucaban. Entonces pues obviamente eso pues para un niño es confrontante, es sorpresivo, es impresionante, es como... Entonces supongo que desde ahí hay algo que quedó en mí, que siento que debo trabajar y que sigo trabajando. Esto nunca lo había dicho en voz alta y me parece muy loco pues vulnerabilizarme de esta manera conmigo y para mí. Y pues cuando estoy viendo este video seguramente saldrá bastante información porque siento que cosas así pues pegan. Siento que desde ahí también empecé a desarrollar como esos ciertos celos con mi mamá. Yo no resistía que mi mamá la vieran en la calle. Eh, Todo el tiempo andaba detrás de ella porque no me gustaba que nadie le mirara las nalgas a mi mamá. Entonces empecé como a generar ese apego y desde ahí era que sentía como esa desesperación y siento que de ahí vinculaba de una u otra manera, ¿cierto? Las vainas. Bueno, terminó la época del colegio, pues bueno, ya crecí, obviamente ya pues me logré adaptar, ya obviamente dejé de dormir en la cama de ellos, pero pues mi mamá siempre ha sido de las personas que nos ama tanto, a mí, a mi hermano y a mi papá, que es el típico hogar y siempre fui la persona a la que le han hecho todo, ¿sí? O sea, la ropa estaba planchadita, dobladita, el desayunito estaba listo, como el desayuno y dejé el plato en la cocina que la mamá lo lava, el aseo es de la mamá, o sea, yo nunca tuve que preocuparme por muchas cosas y ella lo hace desde el amor, porque la manera de amar de mi mamá no es expresando, no es diciendo, no es abrazando, no es besando, es estar al servicio. Mi mamá es una persona y es un ángel que ha estado y estará en servicio siempre toda la vida. Y desde ahí siento que conecto con eso. Pero pues obviamente nos malacostumbró sin echarle la culpa y sin echarme la culpa, pero pues fue lo que pasó. Sin embargo, pues cuando yo estoy fuera de casa también me inculcó mucho la responsabilidad del orden. Desde ahí vengo yo siendo pues como tan ordenado y a veces tan esquizofrénico con las cosas. Pero pues sí es cierto que en casa nunca tuve que hacer nada y ese tipo de cosas y de comportamientos y de como de expresar amor, la manera de expresar amor hacia mí, me hicieron, siento que me han hecho débil o temeroso o inseguro de mí mismo, porque cuando necesito y he necesitado como esa energía tan masculina, que como les decía mi papá no estuvo tanto tiempo sino mi mamá, es lo que a veces me ha hecho falta la energía del hombre masculino de ir, de atacar, de meterse, de arriesgarse, de cazar, de salir. Entonces siempre he sido como muy de la mente, como muy de dudar de mí mismo, de tener muchos juicios hacia mí. Por ahí ya empezaron a sonar cosas, bueno, sea como sea, yo ya estoy conectadísimo. Em, entonces siento que desde ahí también hay información para mí del tema pues de la inseguridad que también en algún punto puedo estar manejando y de no reconocer mis talentos y de mis vainas pues porque dentro del amor me quisieron pues cuidar y me cuidaron demasiado al igual que mi hermano, pero igual pues no voy a hablar de él pues porque ya es un tema de él. Luego de eso terminé el colegio, siempre fui, o sea, siempre he sido muy familiar y muy amoroso. Y cuando era pequeño, pues como les digo, era un niño medio fastidioso, a veces berrinchudo, pues porque me criaron así.
y yo quería encajar con mis primos. Yo tengo dos primos mayorcitos que son como muy contemporáneos y yo era el menor, entonces ellos mantenían muy juntos, yo quería encajar, pero pues yo quería encajar, no sé, me imagino que siendo un niño fastidioso o maluco, entonces también sufrí bastante bullying de parte de mis dos primos. Sufría constantemente, entonces me hacían el feo, y que el chillón, y el que les dañaba los paseos, y el pone quejas, y bueno, en fin. Pero yo los amaba profundamente, pero no entiendo por qué eran tan hijo de putas conmigo. Ahorita ya los perdoné y los amo inmensamente. Pero, pero también pasé como por eso, entonces eso me empezó supongo que a ahondar cosas en la cabeza. En el colegio siempre me caractericé también por ser líder, a veces era mucho personero del grupo, por hablar por el grupo, por ser alegre, por ser jovial, por ser el payaso. Y yo siempre pensé que yo era un líder positivo, y sí lo era, pero también después del colegio, cuando tuve la oportunidad de hablar con más personas que estaban en el colegio en el mismo salón, me di cuenta que a veces era un líder negativo y que queriendo destacar, porque siento que el colegio es una selva donde tú como individuo debes aprender a relacionarte como para poder encajar en ese mini sociedad que hay ahí. A veces sí pude pasar por encima de personas y hacerle bullying a otras personas sin querer obviamente, pero luego me di cuenta y como que wow, de pronto de esa parte de mi infancia o de como yo ahorita o quise como poder encajar y todo, pues tal vez pasé por encima de alguna persona. Entonces sí, eso pasó, bueno, seguí en la etapa del colegio, ya me gradué y pues ya cuando empecé a salir con mis primos tenía una barra muy grande, pues de gente ya fuera del colegio, pero me empecé a malamistar, obviamente ahí ya probé el vicio, probé lo que era la marihuana, y empezamos a fumar pues marihuana todo el grupito, y bacano, y eso y lo otro, y entonces nos manteníamos de fiesta. En ese tiempo pues era el apogeo, pues como digamos los perreos. Entonces por la noche era un montón de gente, publicaban en Facebook, perreo no sé dónde en la cumbre. Entonces todo el mundo se iba para la cumbre, y entonces dentro de esos todo el mundo también habían personas pues malucas, peligrosas. Entonces no faltaba siempre la trifulca, al que robaban. Entonces fue una época como de entrar muy ahí. Luego pasó otra época donde me empecé a enmalamistar. Yo vivo en un barrio que se llama La Baja Leonora, y empecé a juntarme mucho con personas de un barrio del frente que se llama Villahermosa. Es un barrio pues caliente, pesado, y pues eran personas que no sumaban, pero pues yo era un pelado y me quería acoplar. Nunca, nunca, nunca llegué a robar a nadie en la calle, nunca llegué a hacerle daño a nadie, por así decirlo. Pero sí, pues ya estaba muy metido en ese mood de la droga y de la delincuencia. Pues de pronto no directamente yo, pero pues hacía parte del contexto donde se estaba delinquiendo. Y me empecé a voltajear, a voltajear, a voltajear, hasta que llegó un punto donde, no sé, siento que eso siempre ha sido una característica mía. Y siento que fue la primera vez donde lo noté. Donde algo me decía que, marica, no era por ahí. Y yo estaba en esos entornos, y en esos entornos pesados, malucos, complicados. Y algo me decía, marica, usted no, o sea, salga de aquí, salga de aquí, salga de aquí, hasta que pues siempre siento que he tenido como esa sensatez, no sé, inteligencia para establecer eso y pues retirarme. Mi familia también jala mucho. O sea, ellos obviamente cero se daban cuenta que yo estaba en esos espacios, pero el pensar como marico, usted viene de una buena familia, o sea, qué necesidad, sin desmeritar a otras personas, pero pues es que no es su entorno, o sea, porque quieren encajar en un lugar donde usted no es bienvenido, donde no encaja. Entonces pues me empecé a retirar de ahí. Luego ya más adelante pues uno empieza a entrar en otros círculos sociales, ya salía con otros parceros ya por acá por el barrio, ya algo más chill, más tranqui, pero pues la droga siempre estuvo por ahí, la marihuana, bueno, probar muchas cosas. Probé muchas cosas en mi vida. Ladies, solución, eh, perico, bueno, un montón de cosas, pues tampoco las voy a mencionar acá, pero pues en fin, muchas drogas. Entonces siempre llegaba un punto donde entraba en esos círculos sociales un par de meses, y llegaba un punto donde yo decía, marica, yo no, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué onda? Póngale que yo ya tenía 16, 17, ¿qué onda? Entonces me aislaba, me aislaba, me aislaba, me aislaba. Y como que me volvía a mi centro, ¿sí? Por ahí a los 16, 17,
A ver, antes de pasar de capítulo, no sé qué se me escapa. No, pues finalmente si no lo comenté es porque no lo tenía que comentar. También es algo muy general, pues si me pongo a contar aquí toda mi historia, toda mi vida, pues se va esto en 72 horas y no es la idea. Más o menos a mis 16, 17, un primo mayor, me hizo una invitación que diría yo que me cambió la vida. Me invitó a un taller que le estaba haciendo, un taller de liderazgo y desarrollo personal en un centro que había acá en mi ciudad que se llamaba Huellas de Libertad. Como con 16 añitos empecé a hacer el proceso. Y ese proceso siento que aportó bastante a mi vida, pues porque hubo mucha información, como les digo, era un programa de liderazgo y desarrollo personal basado en la programación neurolingüística, PNL. Había muchas distinciones, básicamente como lo había comentado en un video anterior, constaba de 3 módulos: un entrenamiento básico, que era todo un fin de semana; un entrenamiento avanzado, que era todo un fin de semana; y un programa de liderazgo que ya se extendía como 3 meses, que eran como 3 fines de semana distribuidos ahí. Pues no les voy a contar de qué se trata, pues como tal el programa, pues porque me quedo aquí toda la vida también, pero en fin, culminé el programa, pues expandí mi mente, siento que maduré, desaprendí muchas cosas y empecé a reconocer también como mis talentos, como ese liderazgo, como ese servicio, como ese poder, como ese amor, como ese, ¿sí me entienden? Pues las personas que me conocen. Entonces cuando me gradué, como les dije en el video anterior que finalmente no lo expliqué y aquí lo voy a explicar, me empecé a servir como staff. El staff es una persona que ya se graduó, hizo el proceso, pero que digamos hay otro entrenamiento básico y está al lado del entrenador, pues la persona que da la conferencia y da la capacitación, y está ahí como en servicio, acomodando las sillas, que todo esté en orden, cuidando el espacio, ¿sí me entienden? Entonces pues, y aparte de eso, pues uno hacía nuevamente el entrenamiento gratis, uno solamente debía ir a servir a las otras personas. Y yo conecté con eso, y desde ahí yo me di cuenta que a mí me encanta servir. Y yo veía a las personas transformarse y había unas dinámicas que eran como de grupo pequeño, entonces a uno le asignaban ciertas personas y uno las acompañaba, bueno, en fin, y empecé a sentir mucho feeling con muchas personas y las personas se conectaban y esto y lo otro y fue fue muy brutal esa época en mi vida. Me gustó bastante, bastante, bastante. Empecé a crecer, a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar en muchas cosas, porque siento que empecé a aplicar vainas y me la creí y empecé a generar súper resultados. Pero luego de eso, como se los comenté en el video pasado, para recapitular, pues bueno, me novié, entregué mi energía, era una relación fuerte, una relación de las más fuertes que he tenido, entonces quebré, estuve en el fondo, luego subí, luego bajé y desde ahí pues como que subí, bajé, subí, bajé, subí, bajé. El centro finalmente llegó la pandemia, o sea, pónganle que estuve en el centro prácticamente, no muchos años, no sé cuánto decirles, por ahí 4 años, así sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo. Empecé a trabajar en el centro ya como jefe de operaciones, se llama. Era la persona que se encargaba pues, de tener todo listo para todos los entrenamientos y la gente ya me conocía, bueno, esto y lo otro. Luego el centro se acabó, yo empecé a trabajar en otro lado y pues desde ahí ya empecé como a desconectarme del tema de liderazgo y desarrollo personal. Y bueno, seguí mi vida normal, pues tenía algunas novias, tenía pues algunas relaciones, yo he sido, siento que irresponsable en ese tema, ya lo dije en el video anterior, pero pues aquí lo vuelvo a decir. Como no me construyo y no me he construido, pues siento que todos pasamos por eso, pero pues ahorita lo veo como más objetivamente. Nos juntamos con personas pues sin saber a veces qué es lo que queremos exactamente y luego pues las cosas salen mal. Entonces se me acabaron un par de relaciones con mujeres maravillosas, lo vuelvo a decir. Ni siquiera por infidelidad o por nada externo, simplemente porque entraba en ese punto donde les decía que siempre me he sentido como uff, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cuál es mi propósito? ¿Yo para qué estoy acá? Entonces se me juntaban, pues obviamente, mis vacíos del pasado, mis inseguridades, mis miedos, bueno, todo lo que construye mi ser y mi trabajo personal, pues que ya había hecho y que ya había empezado, que es algo que no se termina, pero que estaba ahí como trabado. Y me aislaba y me desconectaba de la relación y entraba como en esos ciclos de letargo, de bloqueo, porque he sido muy emocional. Cuando estoy súper estallado, brutal.
pero cuando me dejo caer y cuando toco fondo, no, de ahí no me sacas nadie, es complicadísimo. Entonces, claro, mis parejas pues intentando remar, remar, remar conmigo en apoyo, en amor y todo, hasta que pues, finalmente yo decía no, o sea, no me siento bien, no es por acá y me separaba. Entonces, pues esa la hice como una o dos veces y pues obviamente la vida ya me enseña, ya desde la perspectiva, desde siento que ya desde esa sensatez dije, bueno, marica, para, espere, ¿qué va a hacer entonces? Y pues obviamente seguí triste, y no, y mi propósito, y es que mi propósito, y no sé qué hacer, y esto y lo otro, bueno, en fin. Hasta que pues llegué al punto donde pues empecé a unos meses ya a vivir la vida como, bueno, trabajo, me doy gustos, estoy aquí en la casa de mis papás, sigo en la casa de mis papás y me cuidan y hay muchas cosas que no debo hacer, en fin. Hasta que entré en un punto y empecé a ver un mentor que se llama Yados. Yo no sé, ese marica me voló la cabeza. Son cosas súper básicas que yo sabía, o sea, mucha información que yo ya sabía y yo sé que tengo un montón de información porque a la hora de compartir con personas que siento que tengo como ese talento, ese don de conectar con la gente, tengo pues como varios testimonios, por así decirlo, de amigos, amigas, pues que he apoyado y que siento que les ha servido porque me lo han expresado y todo, pues me he sentido como que cuando apoyas a alguien es como que, o por lo menos yo lo siento, cuando sirvo a alguien es como que vuelvo a ser yo, como que, uy, marica, ¿qué es esta energía tan chimba? Pero cuando ya se trata de mí es como que, sí, yo lo sé y esta es la distinción, pero es más complicado. Entonces, bueno, desde hace unos meses ya vengo cambiando mis hábitos, mentorizándome con personas y queriendo volver al tema del desarrollo personal, entendiendo, discerniendo, siendo más objetivo, más cuidadoso, más cauteloso con mis emociones, con lo que hago con las otras personas y tratando de estar mucho en mí, que finalmente es de lo que se trata. Sanarme a través de estos videos, sanarme a través de este proceso y mientras me sano aprendo, mientras aprendo afianzo y mientras afianzo ya tengo la potestad y de pronto para el poder para servir a otras personas, que es lo que quiero, contactarme con otras personas que conozcan mi vida. Aquí les estoy develando mi vida, me estoy desnudando. Obviamente faltarán muchos detalles, pero pues bueno, eso lo iré contando más adelante en cosas que salgan. Pero, pero mi propósito siento que es servir, caminar, primero construirme y sanarme, ¿sí? Y dejar de tomar decisiones desde la emoción, querer, sin, o sea, dejar de huir de lo que tengo que hacer, de construirme. Sí, hace poco tomé una decisión bastante difícil, porque en la vida conectas con personas, pero hay personas con las que conectas de una manera brutal. Yo conecté con alguien de una manera brutal, 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 brutal. Y hace poquito se dio la oportunidad pues de construir algo. Y fue algo muy cabrón porque hay mucha emoción ahí y estuve a punto de doblegarme y querer construir algo porque del querer está. Pero dije como, hey, ¿qué estás haciendo? Lo mismo, vas a hacer lo mismo, te vas a hacer daño, le vas a hacer daño a otra persona, no es congruente, no es real. Entonces decidí como enfocarme en mí nuevamente para algo hacer y aquí estoy, sí, tratando de cambiar mis hábitos, tratando no, cambiando mis hábitos, mi mindset, todos los días reiniciándome porque es complicado, el ego es gigante y mi ego es gigante. Pero cada que hago estos videos, cada que me suelto, cada que trato de estar en presencia, en humildad, en agradecimiento, en dejarme fluir el proceso y establecer y discernir y ver la información que ya tengo y aplicarla, porque pues de eso se trata la sabiduría, aplicarla, pues siento que voy avanzando cada vez más. Tenía miedo de hacer videos, pues porque siempre todos tenemos miedo del que dirán, de qué opinar, de porque siempre está el de la vida perfecta, siempre está el que lo sabe todo, siempre está el que no lo sé. Pero esa gente está en su proceso y yo estoy en el mío, entonces sé que esto me va a llevar muy lejos porque es para mí, principalmente. Y bueno, son más videos que seguiré llevando, pues ese es como más o menos el resumen de mi vida hasta este momento. Las cosas que faltaron pues las diré después. Y no ha sido fácil, pero el camino del guerrero no es fácil. El camino del guerrero no es fácil
y aquí seguiré, todo es perfecto, recién llegaron mis sobrinos, mi mamá, mi hermano, entonces se va a formar una algarabía, entonces creo que el video va muriendo. Les seguiré hablando de temas, de pronto un poquito ya más centrados en contexto. Ese soy yo, más o menos, los que me conocen, los que me van a conocer. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Todo bien, chao.